No, la pregunta fue que si es malo escuchar música evangélica. Por ejemplo, nosotros en nuestra iglesia católica. Yo creo que la música que hacen los evangélicos, porque prefiero hablar más de música que hacen los evangélicos en vez de música evangélica. La música evangélica no necesariamente es mala toda, pero en conjunto hace daño. Y quiero explicar por qué hace daño. El primero es el factor muerte por inanición. Sabemos que cuando a uno le gusta un autor o cantante o artista, lo que uno suele hacer, por lo menos las personas que son muy aficionadas a la música, es tomar todos los álbumes, toda la producción, todos los cantos, y muchas personas se habitúan a oír todo el día ese tipo de música, porque es que no es que se oiga una canción, sino que la gente pone su emisora evangélica, o pone su CD evangélico, o pone su lista de reproducción en el computador evangélica, y está oyendo eso todo el día. Y es esa costumbre sobre todo la que hace daño. Si yo tomo un evangélico que está proclamando la grandeza de Cristo que lo salvó, ¿cómo va a hacer daño eso? Eso no hace daño. Y eso es parte de nuestra fe. Pero el problema es que la gente no oye la música de esa manera. El problema es que la gente en la realidad oye la música como un acompañante de su día y a veces de su noche. Ahí empiezan los problemas. Y el primer problema se llama muerte por inanición. Si yo estoy oyendo autores evangélicos o cantantes evangélicos durante todo el día, yo no voy a oír nada que sea adoración eucarística. Significa que esa parte, que es una parte de mi fe y que es una parte de mi amor y de mi adoración, no va a recibir alimento. ¿Y qué sucede cuando uno no recibe alimento? Que muere por inanición. Recordemos que los evangélicos desde hace mucho tiempo, en muchos de nuestros países, están utilizando esa estrategia. Hace unos años, que pueden ser 15, 20, 30, la principal estrategia de ellos era el ataque directo a la Iglesia Católica. Y todavía sigue habiendo algunos extremistas que hablan así, pero ese era el lenguaje que tenían la mayoría de los evangélicos. Cuando yo era niño, por ejemplo, se sabía que un evangélico, su manera de atacar a la iglesia era: ustedes son unos idólatras, los sacerdotes de ustedes son ministros del demonio, Roma es la gran prostituta. Ese era el lenguaje que se utilizaba. Todavía algunos extremistas lo siguen utilizando, pero en general los grupos de los que se llaman cristianos, entre comillas, no usan esa estrategia, sino lo que hacen es presentarse como simplemente cristianos. Aquí no nos metemos con tu religión, simplemente ven, escucha la palabra, simplemente ven, participa de estos cantos, simplemente ven y experimenta el poder del Señor. Pero ¿qué pasa? Que después de meses y meses de estar ahí, de nuevo, el problema no es una predicación. Yo puedo oírle una predicación a un protestante y es perfecta, en el sentido de que es perfectamente clara, ortodoxa. Lo que él está proclamando es el amor de Dios que lo salvó en la sangre de Cristo. ¿Quién va a quejarse de eso? Pero pasa lo mismo que con las canciones. Meses y meses de estar oyendo solamente el mensaje evangélico hace que se empiece a morir la fe en otras cosas. Es decir, lo grave del protestantismo no es lo que dice, sino lo que calla. ¿Y qué pasa? Que cuando tú has dejado de oír y cuando se te ha muerto la fe en la Eucaristía, cuando tú has dejado de oír y se te ha muerto la fe en el lugar que ocupa María dentro de la obra de la salvación, en lo que significa el primado de Pedro, en lo que significa el ministerio ordenado, cuando ya toda esa fe se te ha muerto porque te la han matado por inanición, estás listo para renunciar a todo eso y ya no lo sientes, ya no te duele. Si el primer día te hubieran dicho: tienes que renunciar a tu fe en la Eucaristía, tú hubieras dicho: no, esto es una secta, esto es un peligro. Pero te anestesian y en el largo camino y en el proceso de los meses se te muere la fe. Entonces, repito, no es que una canción protestante lo vaya a volver a uno protestante. No es que una y cada canción protestante sea un peligro y sea la destrucción de la fe. Pero es que la gente no oye así. La gente pone el aparato a que suene todo el día protestante. Y ahí es donde se muere la fe.
Ese es solo el primer problema, que realmente es el más grave. El segundo problema que tenemos es que a medida que la persona se mete en esa historia, empieza a desconocer las historias, las tradiciones y las riquezas de nuestra familia. Entonces resulta que nosotros, por ejemplo, en la Iglesia Católica tenemos todo un recorrido maravilloso que incluye, por ejemplo, música gregoriana, incluye música polifónica. La gente desconoce lo que tiene en casa. Entonces nosotros no apreciamos lo que tenemos y ese es un segundo problema. El hecho de que uno desprecie su propia raíz, uno desprecie su propia familia, es un grave error. Y el tercer problema que tiene la música protestante es que casi toda, me atrevo a decir, y uno lo puede ver ya desde los títulos, es música escrita en clave de subjetivismo. Es lo que a mí me pasó, es lo que yo sentí, es lo que yo encontré, es lo que yo concluí, es el paso que yo di. ¿Y eso qué significa? Que la fe se presenta como un evento completamente subjetivo, muy propio del protestantismo, porque el protestantismo es la sola escritura, es decir, lo que tú entiendas y lo que tú interpretes, esa es tu verdad. Si tú sacaste eso de la Biblia, eso es lo que la palabra te dice a ti. Y la contradicción más grande y la más vergonzosa del protestantismo es ver 20 protestantes, cada uno diciendo que la palabra de Dios se interpreta sola, cada uno diciendo que la palabra de Dios es clarísima y cada uno diciendo una cosa distinta. ¿Cómo me explican ellos eso? Se supone que la palabra es clara, se supone que la palabra es autoevidente y se interpreta ella sola, pero cada uno toma su propia enseñanza. Ejemplo típico. ¿Quiénes son protestantes? Calvinistas, por ejemplo. ¿Qué dicen los calvinistas? El lema de ellos es: una vez salvo, siempre salvo. Los calvinistas creen en la predestinación. Los calvinistas creen que si una persona está destinada a la salvación, por más que peque, se salva. Y si una persona está destinada a la condenación, por más que ore o suplique, se condena. Ese pensamiento no lo aceptan la mayor parte de los otros protestantes. Pero sin embargo, los calvinistas creen que la Biblia se interpreta sola. Y los otros también creen que la Biblia se interpreta sola. Un caso dramático es lo que está sucediendo ahora mismo, como lo hablábamos con algunos de ustedes, en torno a la moral. El caso es muy grave. Unos protestantes, sobre todo los de países más bien humildes, subdesarrollados, toman la palabra de Dios y dicen: la palabra dice que ni los afeminados ni los sodomitas heredarán el reino de los cielos. Y nosotros nos atenemos a eso. Otros, típicamente los protestantes europeos, que ya llevan muchos años apartados de la iglesia y apartados de cualquier autoridad y cualquier magisterio, dicen: no, lo que sucede es que ese era un condicionamiento cultural o era una limitación de San Pablo, pero en realidad lo que prima es el amor. Entonces, si hay amor, no importa si se da intimidad entre el mismo sexo, distinto sexo o no sexo o lo que sea. Y fíjate, esto que estoy hablando es dentro del mismo anglicanismo, dentro de una rama de los protestantes. Los anglicanos, tipo Escocia, Inglaterra, dicen no hay problema con el homosexualismo. Los anglicanos tipo Sudáfrica, Sudán o lo que sea, dicen un momento que sí hay problema. Y ambos dicen que la Biblia es evidente, y ambos dicen que la Biblia es clara y que la Biblia es transparente. Esto es para que nos demos cuenta que los peligros a los que lleva el libre examen, y el protestantismo no puede subsistir sin libre examen, porque para ser protestante tú tienes que creer que la palabra sí lo va a decir todo. Y resulta que en el momento en el que tú dices que la palabra lo va a decir todo, tú no tienes manera de resolver un conflicto con otra persona. No tienes manera, porque ¿qué vas a decir? No, que la Biblia dice eso, es que no es sino verlos cómo se pelean entre ellos. Que la Biblia dice eso, que la Biblia dice esto otro. Un último ejemplo y te doy la palabra. Mire el caso de lo que sucedió cuando surgieron los pentecostales. Los pentecostales no son tan antiguos, son de hecho de los más recientes en comparación con otras iglesias.
Los pentecostales surgieron a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Ellos empezaron a tener experiencias de oración muy fuertes y vino el tema de la oración en lenguas. Y para ellos, la señal del Espíritu Santo es que tú ores en lenguas. Durante décadas, eso ya lo han cambiado los mismos pentecostales, porque es que un protestante no solamente es libre, entre comillas, para negar lo que otro protestante diga en el mismo siglo, sino que el protestante también es libre para negar lo que otros dijeron dentro de su mismo grupo hace tiempo. Entonces ellos se van contradiciendo y van cambiando las cosas. Nadie piense que los luteranos de hoy son iguales o que piensan o creen lo mismo que los luteranos de hace 2 siglos y hace 4 siglos. Yo me imagino la cantidad de luteranos que estarán revolviéndose en sus tumbas de ver que los luteranos de hoy en Alemania o en Dinamarca piensan que el matrimonio gay no tiene ningún problema. Pero ¿qué pasa? Que los luteranos que en el siglo XXI dicen que el matrimonio gay no tiene problema y no tienen empacho en pensar distinto que los anglicanos o los calvinistas, pues tampoco tienen problema en decir lo contrario de lo que decían los mismos luteranos de hace 1 siglo o de hace 2 siglos. Entonces los pentecostales en sus orígenes decían: la persona que no tenga oración en lenguas no conoce el Espíritu Santo, la persona que no conoce el Espíritu Santo no es cristiana. Entonces durante décadas el criterio de los pentecostales para saber quién tiene a Jesús es si tú oras en lenguas. Si tú no tienes oración en lenguas, tú no eres cristiano. Así obraban ellos. Y ellos supuestamente sacaban eso de la Biblia. Entonces, ¿qué es el protestantismo? Es una torre de Babel, donde finalmente cada persona en el momento en el que está en desacuerdo, pues mueve un poquito su tienda, funda su grupo y empezó. Y ánimo y adelante, y que el Señor me prosperó y se acabó el problema. Bueno, volviendo a la pregunta original, tomar la música protestante es meterse en ese universo. Yo casi me atrevo a decir lo mismo que digo cuando las personas preguntan por la meditación. ¿Es problema hacer meditación o aprender budismo zen? En el budismo zen no se invoca a nadie, son ejercicios mentales y de respiración. Pero ¿qué pasa? Que en el budismo zen tú te estás metiendo en un universo religioso que niega a Dios. Y tú puedes decir: no, pero yo simplemente estoy haciendo una relajación, estoy descansando mi mente. No, al tomar una opción de esas, tú te estás metiendo en un universo que rechaza a Dios. Imagínate una persona que dijera: no música protestante, sino por ejemplo música hindú. Hay gente que le fascina la música hindú. Y entonces, en la música hindú o no cantan nada o son solo instrumentos. Si yo pongo música instrumental hindú, ¿eso es bueno o es malo? Mucha gente diría: no, pues no pasa nada. Pero uno se da cuenta, esa música se ha utilizado para celebrar a esas deidades, esa música se ha utilizado para afianzar ese mensaje. Es decir, estoy tratando de evitar la palabra, pero realmente uno podría decir: esa música está contaminada. Esa música pertenece a un universo espiritual que es distinto. Termino mi respuesta contándoles una cosa que me sucedió con una conferencia. Resulta que hay una periodista norteamericana que se llama Krista Tippett. Krista Tippett tiene programas un programa que se llama Hablando de la Fe, Speaking of Faith, y tiene otro que se llama On Being, sobre el cero, o el cero, no sé cómo se traduciría eso. Bueno, ella entrevistó a una cantante de apellido Monk, ahora no me acuerdo el primer nombre de ella, pero el apellido es Monk, como decir monje en inglés. Y esta cantante a lo que se dedica es a explorar cantos egipcios, cantos griegos, cantos antiguos, cuestiones sonoras de no sé qué. Y ella también diseña cantos de esos, cantos para celebrar la luz, es puro paganismo. Cantos para celebrar la luz, cantos para celebrar la vida. Yo oigo mucho ese programa de Krista Tippett por muchas razones que no vienen ahora al caso, es muy ilustrativo, pero varias veces he visto a qué clase de personas está entrevistando ella. Oiga, y esta señora empieza a cantar. Ustedes me conocen, ustedes saben que yo no soy un hipersensible en esos temas, pero yo empecé a sentirme mal. Yo no tengo ni idea a quién estaba invocando esa vieja, pero
esa señora empieza con su canto y hacía como unos trinos y volvía y subía y bajaba y cambiaba la voz y daba un giro y no sé qué. Yo decía, mire, esto parece grabado en una aquelarre, parece grabado en una sesión espiritista. Ella que diga su cuento, que quiera decirlo, pero esto pertenece a uno. Y no estaba diciendo palabras inteligibles. Yo no sabía lo que ella estaba diciendo. Y supuestamente ella no dice nada. Supuestamente ella únicamente está jugando con sonidos. Supuestamente, pero yo no sé si ella consciente o inconscientemente termina haciendo una cosa que es feísima. Yo suspendí ese programa y por supuesto borré ese archivo. Ahí hay una cosa fea, esa cosa está mal. Resumen, la persona, oír un canto protestante no es la condenación. Hay cantos protestantes muy bien hechos. Hay cantos protestantes que de tal manera se han integrado en la celebración católica que prácticamente podríamos decir que han sido como bautizados, si vamos a darle ese nombre. Hay muchos cantos de ese género y yo creo que uno de algún modo podría dejar una pequeña rendija para ver que eso puede suceder. Pero el principal peligro está en habituarse a oír esa música, como hay gente que la oye día y noche, con las consecuencias que hemos dicho y las resumo. Primera, que muere por inanición una parte de tu fe. Segunda, desprecias los tesoros de tu catolicismo. Tercera, entronizas el subjetivismo y con él el relativismo. Y cuarta, nos resultaron 4, cuidado porque también se da contaminación espiritual. Miren, esos grandes autores, y este es un tema... Y que es una industria, Frank. Es una industria, pero aquí hay algo más serio que eso. Un hombre como Marcos Witt, un hombre como Jesús Adrián Romero, esos hombres, o Paul Wilbur es otro muy famoso, no me vengan a decir esos hombres que ellos carecen de conocimiento. Yo puedo creer que el evangélico que está en el barrio pobre de Soacha, por allá en La Porra, y alguien le dice que Jesús te salva, y le ayuda y lo acoge y lo ama, esa persona digamos que puede salirse de su fe católica en buena parte por ignorancia. Pero a mí no me vengan a decir que Jesús Adrián Romero tiene ignorancia. A mí no me vengan a decir que Paul Wilbur tiene ignorancia. A mí no me vengan a decir que Marcos Witt tiene ignorancia. Esas personas conocen la palabra y esas personas saben que están negando la palabra. Y esas personas saben que la razón principal para negar la palabra es porque si ellos dijeran que reciben la palabra con todas sus consecuencias, eso significa volverse católico. Si ellos dijeran eso, si ellos recibieran la palabra con todas sus consecuencias, se les daña el mercado. Entonces, ¿qué está pasando en el corazón de una persona de estas? Y ojalá yo me equivoque, pero es que yo no puedo creer que haya ignorancia ahí. ¿Qué está pasando en un corazón de esos? Es un corazón que con conciencia se está rebelando ante la palabra de Dios, con conciencia se está resistiendo a la verdad y con conciencia está asegurando un negocio. ¿Ese es el tipo de corazón que yo quiero que me enseñe a alabar a Dios? ¿Ese es el tipo de corazón que yo quiero que sea mi maestro de alabanza? Entonces ahí hay un peligro muy, muy serio, porque ahí entramos en el dominio de lo espiritual. ¿Qué espíritu mueve a una persona que conscientemente está negando la palabra y conscientemente está negando la verdadera iglesia? Es un poco lo que conversábamos contigo en las primeras charlas. Yo puedo creer que una persona que va a la Misión Carismática Internacional y va con sus angustias y va con sus problemas y va con sus cosas y allá encuentra una esperanza y un mensaje de poder y una alabanza fuerte, que esa persona pueda pasarse a ese grupo, yo eso lo entiendo. Pero a mí no me vengan a decir que los líderes de eso no saben la verdad. A mí no me vengan a decir que los líderes de eso nunca han leído los pasajes que les contradicen lo que ellos están diciendo. A mí no me vengan a decir que ellos pueden alegar ignorancia. Entonces ahí es donde está lo grave, que este tipo de personas se meten en esos cuentos y después de que ya el tren está andando y ya la máquina está andando y ya tienen un negocio montado y ya tienen mansión en la Florida y ya tienen entradas todos los meses, ahí bajarse del bus, ahí es que es difícil. Ahí es cuando es difícil. Ahí es donde la gente dice, no, yo ya sigo en esto. Pero están amarrados por los ídolos de este mundo. Y mientras tanto pueden decir tonterías de las imágenes de la Virgen o lo que sea.
Los ídolos verdaderos son los ídolos que se han instalado en el corazón de ellos. Y esos ídolos son los que la gente no se da cuenta que termina sirviendo cuando compra esa música y cuando consume y consume y consume esa música. Entonces, aunque Dios puede hacer cosas maravillosas con todo el mundo, y aunque una que otra alabanza, uno que otro canto pueda servir, en general, oír de modo habitual ese tipo de música, termina impregnándote de ese mismo espíritu de rebeldía y termina impregnándote o infectándote de ese espíritu de división. Es que Frenenson habló ahorita del uso de la palabra por parte de los protestantes. Quiero saber su opinión sobre cuando las personas dicen que Dios les contesta a través de la palabra de Dios y la cierran y la abren, y cuando abren dice, ay, Dios me contestó y me dijo esto. ¿Qué opinión me dice? Sí puede suceder, pero no se debe abusar de eso. Nosotros tenemos en la Iglesia Católica el testimonio gigantesco de San Agustín al que le pasó eso. Él estaba en una desesperación, en una ansiedad, en una división interior tan horrible, y abrió la palabra de Dios, me parece que es un texto del capítulo 3 de Romanos, y en ese texto dice el apóstol, ya nuestra vida no puede ser ni excesos, ni ebriedades, ni orgías, ahora nuestra vida tiene que ser esto y esto. Y San Agustín sintió que ese era un disparo al pecho, y eso fue como lo último. Además que San Agustín llegó a ese texto porque él tuvo una inspiración. Nunca ha quedado claro cómo fue eso, si fue una inspiración de un ángel o si fue un niño verdaderamente el que le dijo eso a él. Un niñito que le decía, toma, lee, tole, leye, le decía a un niño. Y entonces San Agustín, oyendo esa voz de ese niño, tomó la palabra, la abrió así y le salió eso. Y los casos son muchos, porque nuestro Dios es tan generoso que utiliza muchas veces coincidencias. ¿A quién de nosotros no le ha pasado que uno tiene como un pensamiento en la cabeza, como algo que está bromeando, va a misa y se habla de eso? O sea, nuestro Dios utiliza las coincidencias y no le debemos quitar ese derecho a Dios. Pero el problema está en cuando uno quiere volver de eso un método. Eso ya no es buena idea. El hecho de que un día Dios me pueda hablar abriendo así la Biblia no quiere decir que entonces yo vuelva a la Biblia un libro de adivinación o una especie de I Ching, y entonces yo abro aquí y entonces yo abro acá. El tarot. Sí, una especie de tarot ahí pseudocristiano, eso no puede ser. Entonces no perdamos ese derecho, no le quitemos ese derecho a Dios, pero no volvamos eso un método. Y a partir de ahí, entonces nuestro contacto con la palabra, ¿cómo tiene que ser? Pues la clave nos la da el apóstol Santiago cuando dice que se necesitan las lluvias tempranas y las lluvias tardías. Otros traducen lluvias de otoño, lluvias de primavera. Es decir, uno tiene que alimentarse de manera continua con la palabra. Y la palabra en el momento apropiado dará su fruto. O sea, el mejor uso de la Biblia es habituarse uno todos los santos días a meditar la palabra, a aprenderse trozos de la palabra. Y de nuevo aquí viene el tema con los protestantes. Tengan cuidado con las Biblias protestantes. Incluso tengan cuidado con las aplicaciones para iPhone o para Android, las aplicaciones de las Biblias. Hay unos programas de Biblia fantásticos, espectaculares. Yo instalé uno el otro día, buenísimo. Y cuando fui a ver, Biblia protestante. Gravísimo. Gravísimo, ¿por qué? Porque tergiversen la palabra, no, sino por muerte, por inanición. No voy a tener el libro de la sabiduría, no lo voy a ver nunca. Eso que Dios quiso decirme, no lo voy a escuchar jamás. Macabeos. No voy a tener los 2 libros de los Macabeos. No voy a tener el libro de Tobías. No voy a tener, ¿cuál es el otro? Eclesiástico. ¿Es el de Esther? Eclesiástico. Pero hay una parte de Esther o de Judith también. Una parte de Esther. El cantar de los... Una parte de el otro, ¿cómo se llama? De Daniel. El cantar creo que sí está completo en la Biblia protestante. Entonces, la mejor manera de alimentarse de la palabra es la meditación habitual, pero en una Biblia completa. Yo quiero contarles una cosa, ya que estamos en este tema, del pecado tan grave que cometieron los protestantes, y ese fue Lutero, cuando cercenaron la Biblia, porque fue una mutilación de la Biblia. 7 libros.
Mire lo que hizo Lutero para que ustedes sepan a quién están siguiendo los que escogen la Biblia protestante. Mire lo que hizo Lutero. Resulta que Lutero quedó impactadísimo por la carta a los romanos. Es decir, para Lutero el centro de la Biblia es la carta a los romanos, la justificación por la fe, somos salvos por gracia y mediante la fe. Cosa que tiene toda la razón del mundo. O sea, nadie le va a negar a Lutero que ese es, desde el punto de vista doctrinal, el centro de lo que nosotros creemos como cristianos. Nadie se lo niega. Ok, perfecto. Pero, ¿dónde empieza el problema? En que Lutero, a la luz de su experiencia personal, porque Lutero era un hombre atormentado por escrúpulos, atormentado porque la imagen que él tenía de Dios era la de un Dios tirano y castigador que le está buscando el peor momento al ser humano para juzgarlo. El mismo Lutero cuenta que tuvo periodos en su vida en que no quería que se pronunciara el nombre de Jesús cerca de él, porque cuando oía el nombre de Jesús temblaba y sentía miedo. No quería a Jesús. Para él Jesús era fundamentalmente un juez implacable. Él salió de esa falsa imagen. ¿Se acuerda lo que decíamos ayer del péndulo? Ese es otro ejemplo. Él salió de esa imagen del Jesús tirano y del Jesús juez implacable y se fue al otro extremo, que lo único que interesa de Jesús es que nos salva gratuitamente y por la fe. Entonces, cuando ya él se fue al otro extremo, él empezó un proyecto muy bueno, traducir la Biblia al alemán. De hecho, si ustedes estudian alemán, ustedes se darán cuenta que la traducción de la Biblia hecha por Lutero es una etapa importantísima en la creación de la lengua alemana. Podemos decir que Lutero empujó vigorosamente y eficazmente la creación de una lengua alemana con esa traducción. Pero entonces, ¿qué tradujo él? Como él era el primero que hacía esa traducción a lengua alemana, entonces él, y además él no tenía ninguna autoridad encima porque él ya se había separado de Roma y se había separado del Papa y se había separado de todo. Entonces él se convirtió en el supremo maestro de qué se traduce y qué no se traduce. Él se convirtió en supremo maestro de qué es Biblia. Oiga lo que le estoy diciendo. Supremo maestro de qué es Biblia y qué no es Biblia. Eso lo determinaba Lutero. Cosa que es una gran ironía porque los protestantes siempre andan diciendo que la palabra es la suprema autoridad. Pero Lutero fue el que determinó qué es Biblia y qué no es Biblia. Mire cosas que yo no me estoy inventando, investigue y verá que ahí está. Lutero, viendo la carta de Santiago, dijo: dudo del carácter bíblico de este libro, pero ahí lo dejo. ¿Ahí quién está por encima, la palabra o Lutero? Del libro del Apocalipsis, él no quería traducir el libro del Apocalipsis. Decía que era un libro complicado, que oscurecía el mensaje, no sé qué. No dijo nada positivo del Apocalipsis. Lo dejó ahí porque hubiera tenido que pelear con yo no sé cuánta gente para quitar el Apocalipsis. Lutero se situó por encima de la Biblia. ¿Y qué pasó con el Antiguo Testamento? ¿Por qué quitó estos 7 libros? ¿Sabe en qué se basó Lutero para quitar esos 7 libros? Se basó en los judíos. ¿Y en cuáles judíos? En judíos que se reunieron en un famoso sínodo o concilio que tuvieron los judíos, como en el siglo II, siglo III, perdónenme que no me acuerdo el nombre. Se reunieron una cantidad de rabinos judíos hacia el siglo II, III de nuestra era. Y a la vista del fenómeno cristiano, a la vista del fenómeno de la propagación de la fe cristiana, estos judíos empezaron a hacer, por decirlo así, una purga de las escrituras para determinar qué era inspirado y qué no. Pero ¿cuál era el enemigo que tenían estos judíos? El cristianismo. Entonces, esos judíos, enemigos de la fe cristiana, fueron los que establecieron el canon que utilizan las Biblias protestantes. Entonces los judíos, estos de este concilio, judíos que tenían ante todo el propósito de evitar que se propagara el cristianismo, determinaron que esos eran los libros. ¿Y qué libros rechazaron? Fundamentalmente los libros que habían sido escritos originalmente en griego. Cosa que es lo más absurdo y lo más contradictorio y lo más incoherente del mundo. Porque resulta que la única versión de Biblia que conoció San Pablo, la única versión de Biblia que conocían los judíos
en Antioquía de Siria, en Antioquía de Pisidia y en todas esas poblaciones que ustedes ven en Hechos de los Apóstoles, la única Biblia que ellos conocían era una Biblia en griego. Y los judíos estos quitaron esos textos supuestamente porque habían sido escritos en griego, sabiendo que el griego era el idioma que hablaban ya en esa época todos los judíos de ese tiempo. Entonces fíjese lo que hay detrás del tema de la Biblia protestante. Eso no es así nomás. Lutero prefirió quedarse con la Biblia autorizada por los judíos en vez de aceptar la Biblia católica. O dicho de otra manera, Lutero, con tal de rechazar la Biblia católica, prefirió como maestros a los judíos que eran enemigos del cristianismo. Entonces, eso es lo que la gente no sabe del protestantismo, y la gente cree que da lo mismo, y la gente cree que no, pues si yo estoy utilizando esta palabra, pues a ver, si tú tomas la Biblia, por ejemplo, de Reina Valera, no es que esté mal, salvo el uso de la palabra Jehová, que es un uso incorrecto de las vocales y consonantes en el hebreo. Salvo el uso de la palabra Jehová y alguna otra tontería, las traducciones de Casiodoro Reina y no sé qué Valera, esas traducciones no son malas, son buenas. Esa traducción es buena. Pero una vez más, ¿cuál es el problema? Inanición. ¿Y cuál fue el criterio que siguió Lutero para escoger el canon bíblico? Fue un criterio judío. A mí me parece tan irónico que este hombre diga que la Biblia es suprema autoridad y luego es él el que determina lo que es bíblico. Me parece tan irónico que él diga que el cristianismo es la suprema expresión y el fruto supremo de la Escritura y toma como criterio para la Biblia a los judíos. Judíos que ya conocían el cristianismo, judíos que ya rechazaban el cristianismo. ¿Qué tiene que hacer uno si uno tiene una Biblia protestante en su casa? ¿Qué tiene que hacer uno? No vayan a destruir esa Biblia. Las únicas Biblias que hay que destruir, si las tienen, son las Biblias de los mormones, porque desfiguran el texto y lo cambian, y las Biblias de los testigos de Jehová, porque desfiguran el texto y los cambian. Eso es mucho más grave, obviamente, que lo que estamos diciendo. ¿Qué debe hacerse con una Biblia protestante si uno la tiene? No la destruyan, no la regalen. Es porque no hay razón para regalarla, no hay razón para propagarla. Pues eventualmente tal vez a un protestante, no sé. Pero en todo caso, no puede ser, no debe ser la Biblia en la que uno estudie, porque vuelve y sucede lo mismo que venimos comentando. Te quedas sin una parte y sobre todo te haces cómplice de un espíritu de rebeldía. En ese momento lo que Lutero necesitaba demostrar es: yo sí sé lo que es la Biblia, Roma no sabe lo que es la Biblia. Hasta allá llega la soberbia humana. Entonces ese es el origen de la Biblia protestante. No se dejen engañar por Biblias protestantes, sabiendo que la traducción en sí misma no es perversa, pero sabiendo que entonces ¿a qué horas vas a leer? ¿A qué horas vas a leer el Eclesiástico si nunca lo tienes a mano? ¿A qué horas vas a leer los libros de los Macabeos si nunca los tienes a mano? Y así sucesivamente. Entonces, tener en cuenta eso. Con lo cual, por ejemplo, la oración para los enfermos, para los difuntos, pedir por los difuntos, interceder por los difuntos, está en los Macabeos. O sea, la base de la iglesia viene de Macabeo. La resurrección. Ahí está. De los muertos. entonces dése cuenta lo que eso implica, ¿no? Dése cuenta lo que eso implica. Pero la Reina Valera, en el capítulo 1 y 2 de Lucas, del nacimiento de Jesús, deja muy marcado de una forma muy sarcástica, diría yo, que la Virgen se mantuvo virgen hasta el nacimiento de Jesús. Así dice, hasta el nacimiento de Jesús. Que es una traducción ambigua, ¿no? Fue. Es que la preposición griega dice eso, que ella estuvo virgen hasta el nacimiento de Cristo. Entonces de eso se valen algunos protestantes para decir, claro, hasta ahí, pero de ahí en adelante ya no. Y sobre eso, mire, para los que no conozcan todavía esa página, yo creo que de las mejores páginas que tiene la apologética católica, se llama precisamente así, apologéticacatólica.org. Todas esas dudas que ustedes tengan y donde ustedes quieran documentar, vayan a esa página. Realmente es muy buena, muy, muy buena. En una sola palabra, o sea, todo pegado, apologéticacatólica.org. Ahí trata ese tema.
Porque resulta que en español hay un sentido implícito que tiene la preposición hasta. Si por ejemplo un muchacho le dice a una niña, yo no conocía el amor hasta que te encontré. ¿Qué quiere decir ahí hasta? Que nunca. Quiere decir que antes de ella no conocía el amor, pero que al conocerla a ella, conoció el amor. Ese es un sentido implícito que ha adquirido la lengua castellana y otras lenguas con respecto a la preposición hasta. Es decir, se supone que si algo es hasta aquí, de ahí en adelante cambió. Pero eso no lo tiene la preposición griega. Y hay ejemplos muy interesantes de eso. Por ejemplo, que incluso se entiende en castellano. Un antiguo epitafio escrito en griego dice lo siguiente: aquí yace Filomena, es un nombre de mujer, pero yo voy a poner aquí Filomena, que es un nombre griego. Aquí yace Filomena, no tuvo hijos hasta su muerte. ¿De qué quiere decir eso? Que cuando se murió tuvo los hijos. ¿Que cuando se murió tuvo los hijos? No. La preposición hasta en griego no implica que el término implique un cambio, mientras que en castellano ese sentido implícito existe. Es muy sarcástico, muy irónico. Es irónico, es un modo irónico de traducir. Ahora, esas traducciones son antiguas, las de estos dos señores, Reina y Valera, esas traducciones son antiguas. Yo no me atrevo a asegurar que ellos tuvieran una intención específicamente anticatólica en eso. No me atrevo a asegurarlo. Pero lo cierto es que el uso que los protestantes le dan a ese texto es ese. Es un uso, como tú dices, sarcástico, y es un uso que va en esa línea, ¿no?